Bueno, en estos momentos está Guillermo Francos desde hace ¿cuánto tiempo? Gaby está contestando preguntas, ya contestó miles por escrito. Y cuando decimos miles no exageramos, ¿no? Sí, son 2.500, si no me equivoco, eran las preguntas que le hicieron por escrito y que ya respondió el gobierno. Obviamente ahora entra la etapa donde le hacen preguntas y va respondiendo después de su discurso, que tuvo un discurso de defensas. Pensemos que la primera presentación también ante la Cámara de Diputados de Francos hace toda una defensa del gobierno, área por área y demás, y después empieza el momento de las preguntas. A ver, escuchemos qué está diciendo ahora. Está en ejecución la sección del kilómetro 104 a 124. Si esta es la información que tengo, si el diputado tiene una información diferente, a disposición para contestarla o para responderle posteriormente. Estamos hablando de el ministro más político, podemos decir, aunque sea jefe de gabinete, ha sido ministro del Interior, una por una está contestando las preguntas y es quizás la espada política de Milei. Está con nosotros Facundo Nehamkis y esto es importante porque nosotros sabemos que al gobierno política le hace falta, ¿no? O por lo menos es lo que suponemos que está pasando. Sí, recordemos que Franco, además de ser jefe de gabinete, oficia también las veces ministro del Interior, también, ¿no? Claro. Que es, en la historia argentina solían ser cargos que estaban por separado. Él ha unificado esa personería y bueno, de alguna manera es quien no solo vincula por funciones específicas a la jefatura de gabinete con el Parlamento, sino también es el ministro netamente político que vincula al gobierno con los gobiernos provinciales, con gobiernos municipales y demás. En sí hay que decirle a la gente que nos está viendo que el ejercicio de presentación en el Parlamento suele ser un ejercicio caracterizado por el aburrimiento. Muy ¿En qué aburrido. sentido? Sí, señor. Esto está pensado, está tomado como la figura de jefe de gabinete es un híbrido, sí, tomado de las democracias parlamentarias, está tomado de la idea del primer ministro en las cuales el jefe de gabinete es alguien que está verdaderamente a cargo de toda la administración del gobierno, da un estado de situación de cómo está el gobierno y en el Parlamento hay una dinámica de preguntas. ¿Qué se hizo acá en Argentina? ¿Cómo se fue deformando? Se le mandan 2.000 preguntas, 2.500 preguntas a los jefes de gabinete. Todo el aparato de gobierno se dedica durante un mes a trabajar, perder tiempo respondiendo esas preguntas, claro, que después en realidad es difícil que sean debatidas en el recinto. O sea, es una formalidad. Sí, bueno, donde los diputados toman, o los senadores, depende, porque es un mes en cada cámara, toman esa información para conocer estados puntuales. Por ejemplo, es muy común las preguntas sobre obras públicas. Ahí estaba respondiendo sobre estados de empresas públicas, sobre decisiones del gobierno, sobre emisiones de bonos, sobre deuda, sobre nombramientos, sobre, bueno, que el otro día veía que había una sobre que un funcionario, qué categoría tenía. Es decir, es nada controversial aparentemente, digamos, es informativo. Bueno, no es que no es controversial, la controversia en general no se da ahí, ahí es como una puesta en escena, después cada diputado cuenta con la información sobre las preguntas que hizo y sobre eso puede avanzar, puede eventualmente hacer pedido de ampliación de información, puede hacer denuncias, puede, en fin. Pero se da por cierto lo que está contestando por escrito el jefe de gabinete, no es un debate en este momento, por eso vamos a ver horas de Franco respondiendo. Sí, y porque son muchas las preguntas, es cierto lo que dice Facundo de que se hace muy extenso, pero lo cierto es que es el momento que tienen los diputados para hacerle las preguntas, las que no responden porque muchas veces las respuestas por escrito son formalidades, son muchos números y demás, y le falta la parte más política de entender la decisión detrás de cada medida. Pero es cierto, ayer, por ejemplo, se conoció por una pregunta que hizo un diputado, ¿cuánto cobra y cuál es el rol de Santiago Caputo? Así es, ahora lo vamos a hablar. A ver qué está diciendo Mónica Frade. Mónica Frade es diputada de la Coalición Cívica. Información que está en registros que deberían ser públicos. Y la última, usted, ministro, ha dado buenos datos respecto en materia de seguridad, la inexistencia de delitos dolosos en Rosario, más del 500% de aumento de secuestros de cocaína, el éxito del operativo Bandera, en fin, dio buenos índices. La pregunta entonces que le hago es ¿por qué el Poder Ejecutivo envía un proyecto
donde pretende que los diputados votemos la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior, si con las herramientas que tienen están controlando también los delitos complejos, como son la trata, como es el terrorismo. Me interesa particularmente es interesante esto la pregunta, sería un ¿no? cambio de paradigma que los militares ingresen a actuar en asuntos internos. Esas preguntas nada más. Gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. O sea, primero, en primer lugar, hacen las preguntas y después se contesta, no es automático. No, en realidad las preguntas ya fueron todas formuladas previamente a la sesión. Pero se están formulando de nuevo. No, lo que pasa es que piden por ahí. No, lo que probablemente, por lo que yo entiendo, Mónica Frade habrá hecho preguntas sobre cuestiones, varias preguntas sobre el tema de seguridad. Sí. Los funcionarios también responden desde su perspectiva y su posición. Entonces le habrá transmitido un estado optimista en relación a la seguridad y ella le pide que le aclare cuestiones vinculadas con cómo se está combatiendo en este momento, por lo que entiendo, ¿no? El combate complejo como narcotráfico, red de trata y demás, porque probablemente Franco le haya respondido con los índices de la tasa de homicidio. ¿Cuándo se contestan las preguntas que están agregando ahora? Porque estamos viendo distintos diputados agregar preguntas. Por bloque está todo organizado, van haciendo preguntas y después responde varias juntas. No es que es una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. Jean Libares está ahí. ¿Cómo se hace, Jean? Contanos, ¿no? Queremos seguir viendo, por favor, Dire, lo que está pasando adentro, porque vemos los diputados adentro y mientras tanto, Jean, que nos explique cuándo responden, Jean, estas preguntas que estamos viendo. Ahora estamos viendo a otro diputado de la coalición cívica. ¿Cómo estás, María Laura? Sí, está Maxi Ferraro en este momento haciendo su expresión. Les paso a comentar, recién salió la gente de Guillermo Franco si nos comentaba un poquito. La exposición de él duró, y obviamente que fue mucho hincapié en la gestión, cerca de una hora y cuarto. Ahora comenzó esa ronda. Hay cerca de 3.000 preguntas en total, 2.100 que han sido contestadas por protocolo, como ustedes dialogaban recién, pero hay, y está dentro del reglamento, esta posibilidad de que los diputados puedan hacerle pregunta y repregunta a Guillermo Franco. Según me dicen, ¿sí?, desde su equipo de prensa, esto termina entre las 19:30 y las 20. Sí, es decir, esto recién comienza, yo estoy tratando de mirar el reloj, 13:34, con lo cual Francos tiene para largo. Vamos a ver si en algún momento hace alguna detención para pedir algo de comida, algo de tomar. Pero tiene que contestar lo último que me dicen, estas preguntas. Esto es lo que nos importan, son sus respuestas a estas preguntas que suman los diputados. Sí, se puede, está dentro del reglamento. Puede haber otro tipo de preguntas que estaban por fuera del cuestionario, así que eso contesta un poco lo que ustedes se preguntaban recién. Y hubo preguntas sobre el reglamento, la reglamentación de la información pública. Empezamos este programa hablando justamente de la decisión del PRO de rechazar este decreto que restringe la información pública y también de cómo Karina Banfi está haciendo un proyecto, presenta un proyecto de rechazo. ¿Le preguntaron de información pública o hasta ahora no? No, por el momento no. Sí sé que va a haber preguntas de ese tenor. Por ejemplo, yo escuchaba en previo, María Laura, cuando vos comenzaste el programa pusiste la nota que le hicimos a Ritondo. Sí. Por ejemplo, Ritondo seguramente sea uno de los que le consulte sobre esto porque se mostró en desacuerdo. Yo por eso le preguntaba, bueno, Cristian, ¿fue un error no forzado por parte del gobierno? Bueno, obviamente están en desacuerdo, así como también se expresó sobre el veto por la ley de movilidad jubilatoria. Bueno, van a ser preguntas de coyuntura que se están dando estas últimas horas. Por eso, María Laura, yo les digo, quédense atentos porque en cualquier momento yo veo que están entrando y saliendo. Sí, claro. Recién lo veía a Daniel Arroyo, lo vi a diferentes legisladores que están saliendo, están charlando por fuera del recinto, así que vamos a tener la palabra de alguno de ellos seguramente. Bueno, vamos tema por tema. Esto que dice Jean es importante, dice, seguramente le van a preguntar sobre la cuestión de la información pública. Hay temas que están creciendo por estas horas, ¿no? Sí, claramente. Hay que ver qué bloques deciden hacerlo. Ya, por ejemplo, Karina Banfi, la mencionaste antes, es una de las que avisó que iba a preparar preguntas sobre Pero en cualquier eso. caso lo que importa son las respuestas, digamos. ¿Qué va a contestar el gobierno sobre este decreto que está provocando tanto rechazo? La respuesta que están dando hasta ahora del gobierno es que esto es una reglamentación que se está haciendo a raíz de un dictamen que hubo de la Procuración del Tesoro, es decir, la de los abogados del Estado, Rodolfo Barra, que hace unos meses... Es una decisión de Rodolfo Barra. Hace unos meses Rodolfo Barra respondió a una inquietud desde la Secretaría General, es decir, desde el despacho de Karina Milei, porque llegaban preguntas respecto a los perros de Javier Milei. Entonces,
le giró el tema a la Procuración para que a través de un dictamen diga esto es algo que tenemos que responder o no. Y salió un dictamen muy favorable para el gobierno, obviamente para los deseos de Javier Milei de no responder esas preguntas, diciendo que las cuestiones que son muy fundamentado desde porque lo leí todo ese dictamen muy fundamentado desde lo técnico, si querés, pero es cierto que desde lo político lo que están haciendo es legislar algo que el Congreso legisló de otra manera. A ver, según los constitucionalistas más importantes, es inconstitucional esto que está haciendo el gobierno. Es inconstitucional un decreto que restringe la información pública. ¿Por qué? Porque, como dice Gaby, hay una ley sancionada. Por eso, no es inconstitucional que restrinjan la información pública, lo inconstitucional es que legislen sobre algo que ya legisló el Congreso en un decreto reglamentario que no es un es inconstitucional este decreto. Disculpe que me meta, ¿no? Perdón. No olvidarse del artículo 14 de la Constitución Nacional sobre la libertad. Eso está por encima de todo. Entonces, un decreto no puede ir contra una norma de la máxima autoridad del país en materia de legislación, ¿no? Exactamente, a eso me estoy refiriendo. El decreto es inconstitucional, hay una ley que ha sido promulgada. Y toda esta explicación que nos dio Gaby, ¿qué es lo que dice? Bueno, la Secretaría de Presidencia, o sea, Karina Milei, no quiere contestar sobre los perros de Milei. A partir de ahí hace un pedido. A partir de ahí, Rodolfo Barra decide que se restringe la información pública. Palabras más, palabras menos, es un poco así, con una serie de argumentaciones. Claro, no fue juez de la Corte, no va a ser una argumentación pobre. Ahora, esto es una aberración, digamos, no se puede dejar pasar. Por momentos uno piensa, cuando toman estas decisiones, Facundo, ¿están haciendo como entretención para nosotros o de verdad creen que puede sostenerse un decreto que vaya contra una ley y que hay un decreto anticonstitucional? Digo, me pregunto. No, primero, lo que estoy seguro que no cree que es un entretenimiento para nosotros. Eso no. Eso no. Pero me pasa muy seguido yo te voy a decir esta la sensación. Por conocer el trasfondo, no de este caso, del funcionamiento de los gobiernos. Sí. Por haberlos estudiado. Ningún gobierno quiere contar lo que pasa, ¿no? Primero, hay una dinámica de permanente llegada de pedidos de acceso a la información. Los funcionarios no tienen ganas de perder tiempo en eso, digo perder entre comillas. No quieren contestar eso. ¿Por ganas? ¿Por tiempo? Porque no tienen tiempo, porque prefieren hacer otra cosa, porque sienten por qué tengo que perder tiempo. Una dinámica, casi te diría, eso arranca en lo más chiquito. ¿Por qué tengo que responder esto que me están preguntando? ¿Por qué tengo que decir quién está contratado? ¿Por qué tengo que decir cuánto gana? ¿Por qué tengo que contar, en este caso, yo la información esta no la tengo, pero digo, como dinámica general. Correcto. Entonces viene alguien y dice, tenemos que reglamentar eso. ¿Sí? Tenemos que reglamentar. Reglamentar el no responder. Hay una dinámica en las sociedades nuestras que nosotros vivimos de que cada vez la sociedad quiere tener más acceso a los recursos de poder que maneja la política. Cada vez hay libros, ¿no? Que la sociedad transparente. La sociedad quiere cada vez saber más qué hacen los políticos, en qué gastan la plata, porque es su plata, porque son sus impuestos. Entonces, ha habido un proceso donde cada vez el Estado ha abierto más y más la información a la cual antes no tenía nadie acceso, salvo que sea por que alguien se la daba por abajo de la mesa. Acá y en el mundo, por lo menos en el primer mundo. Es un movimiento en el mundo democrático. En el mundo democrático. En el mundo democrático. Es una tendencia. Entonces, primero, durante el kirchnerismo se reglamentó, creo que era el decreto 1172. Después, el gobierno de Macri hizo una ley de acceso a la información pública. Ahora, más allá de lo que va haciendo cada gobierno y de que hay partidos políticos que tienen más fuerte en su programa la agenda de la transparencia y republicana y hay otros que la tienen menos, en general, a los dirigentes políticos, cuando están en la oposición, reclaman por la agenda de la institucionalidad y la transparencia, y cuando están en el gobierno tienden a ser poco proclives o menos proclives a querer mostrar los datos. No podemos generalizar, por lo menos hubo un gobierno... Vos no lo hagas, déjamelo hacer a mí. Yo creo que esa es una dinámica que es la dinámica del poder. En general el poder tiende a no querer mostrar todas las herramientas, no querer mostrar todo lo que se hace, no siempre necesariamente por que haya un negociado por detrás, a veces para que no se sepan que tal persona está contratada. Yo puse como ejemplo la foto de Olivos porque me parece que eso, fue el eje de la caída del gobierno de Alberto Fernández. No la hubiéramos conocido. Es que yo creo, como vos, que lo más importante de esto es que este es un movimiento que es de muy difícil retroceso. Este movimiento
de apertura y de que la sociedad demanda mayor transparencia, es un movimiento que en general no va para atrás. Dicho esto, está pasando eso. Dicho esto, ¿qué pasa? Cuando los gobiernos empiezan, la expectativa no está puesta en el acceso a la información, cómo funcionan las instituciones. La gente, ¿qué quiere? Resolver el problema de la inflación, resolver el problema de la desocupación, resolver el problema de la... Entonces, la agenda está muy concentrada en lo económico. Entonces, cuando vos hoy haces encuestas, ¿qué encontrás? Que las personas, todas sus preocupaciones son de índole material. No me alcanza para comer, o no quiero, o tengo expectativa de que la cosa va a mejorar. En sentido positivo o negativo, no importa. Pero todo gira alrededor de la economía. Después, alrededor de la seguridad. Los problemas de seguridad, depende de dónde estés, estás en Rosario, estás en Conurbano Bonaerense. Y lo institucional, ¿cuándo aparece? Cuando los gobiernos empiezan a desgastarse. ¿Cuándo le apareció al menemismo lo institucional? Después del 95, 96, ahí apareció la alianza. Bueno, ¿cuándo le apareció al kirchnerismo lo institucional? Después del 2012, 2013, que la agenda, si vos ves la agenda de la oposición a esos dos gobiernos, estaba basada en lo institucional, la corrupción, el abuso de poder. No era, había un malestar económico, tanto el menemismo como el kirchnerismo tuvieron en sus finales un malestar económico, pero la agenda de las fuerzas que se le oponían era institucional republicana. Entonces, digo, ahora esta agenda, por ahí, no es la agenda que la gente tiene en la cabeza. Por ahí alguien hoy está pensando, bueno, no me importa el problema del acceso a la información, no me importa, resolveme los problemas de la inflación. La verdad es que no creo, no, digo, porque me parece que la gente de verdad no quiere dar un paso atrás en relación a la información que ha conocido en los últimos años. Yo creo lo mismo. ¿Vos crees lo mismo? Yo creo lo mismo. Entiendo que no es la prioridad. No, claro, el problema es cómo vos lo fijás con prioridad y vos decís, che, a ver, a este gobierno, yo voté a este gobierno, bueno, lo voté para que baje la inflación, para que ajuste el gasto público. Bueno, no me hable ahora de acceso a la información. Pero vamos a hablar de ese tema, sí, Facundo, aunque no sea la prioridad. Quiero escuchar a Juan Manuel López, a ver si de qué está hablando. Está hablando muchísimo. Pero el presidente, como dice mi colega Ferraro, es muy de... Yo lo voy a decir de esta manera porque no lo quiero parafrasear. De mentir, digo, de generar realidades que no son. Yo no sé cuándo va a poder el Estado argentino bajar las retenciones. Ojalá lo pueda hacer pronto. El presidente dijo primero impuesto país, después impuesto al cheque, después retenciones. Pero en la ley base nos propuso subir retenciones, con lo cual creo que esto hay que recordarlo. La preocupación y la propuesta que le queremos hacer es porque el poder de compra de la soja está en mínimos históricos. Generalmente se ponían retenciones, no estamos de acuerdo nosotros con ninguna de estas razones por las que se ponían retenciones, porque estaba muy alto el precio del commodity, porque había habido una devaluación, porque, no sé, se quería compensar con el precio interno. En este momento la devaluación ocurrió hace bastante, el tipo de cambio está estable, la inflación está bajando y, le puedo pasar la información, el poder de compra de la soja está en mínimos históricos. Es decir, está empezando a no ser rentable sembrar soja en algunas regiones de la Argentina. Desde el año 2007, campaña presidencial, nuestra candidata a presidente, Elisa Carrió, decía que había que eliminar las retenciones. Nosotros ahora le ponemos una propuesta alternativa, que es empezar a compensar las retenciones y empezar a poner un cronograma a la baja taxativo. Este año se baja 2%, el que viene tanto, pero digo, empezar a trabajar eso para el presupuesto. Le hacemos la propuesta porque no tiene que ver ya con una cuestión ni ideológica ni nada, sino que tiene que ver con que muchos de los productores argentinos no están teniendo la rentabilidad suficiente para sembrar un cultivo que es uno de los pocos que hoy nos trae ingresos de verdad de divisas mientras esperamos algunos otros. Muchas gracias. Gracias, diputado Juan Manuel López. A continuación, el diputado por bloque Encuentro Federal, Juan Fernando Brugue. Gracias, señor presidente. Señor jefe de gabinete, buenos días, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Concretamente, lo que quería que pudiera ilustrar sobre la pregunta que le hicimos en su oportunidad en lo que respecta a la Ruta Nacional 158, que atraviesa
el territorio de la provincia de Córdoba. Qué trabajo el de Francos, estoy pensando, Gaby, Facundo, que tiene que responder absolutamente cada cosa sobre todo este detalle. Acabamos de escuchar y esto nos da idea de solamente Francos y su paciencia, ¿no? En parte la lógica esta de las preguntas por bloques, digamos que sean 10 preguntas, por ejemplo, de diferentes bloques y después responde, es porque tiene a todo su equipo también ahí, el jefe de gabinete siempre, ¿no? Francos, todos los jefes de gabinete que están atrás de escena buscando la respuesta, llevándole la respuesta, si él va respondiendo con información que le acerca. Hay algo importante para decir. Hoy iba a haber una sesión en el Senado y pasó para mañana, y una sesión súper importante porque Victoria Villarroel quería discutir el tema de la boleta única, la oposición quiere discutir el presupuesto de la CIDE y también el tema del aumento del presupuesto universitario. Son todos temas importantes que hoy se iban a discutir y se cayó. Se cayó la sesión para hoy, pero puede estar para mañana. Esto se va a resolver hoy a la tarde. A las 5 de la tarde está convocada la reunión de labor parlamentaria, que es la que tienen la presidenta del Senado con los jefes de bloques y los principales dirigentes de cada bloque, para definir los temas que se van a poner a consideración mañana. Quizás no, quizás estos temas no. Quizás no hay acuerdo. El problema es que la oposición está diciendo hay dos temas que sí o sí tenemos que tratar. Uno es el tema de financiamiento universitario, y el otro es el DNU de fondos reservados de la CIDE, que buscan también rechazarlo. Son dos donde la oposición tiene la mayoría, sobre todo en el tema de DNU de la CIDE, y el oficialismo lo que busca es compensar eso con boleta única. Y el problema de boleta única es que le faltan 1 o 2 votos que están ahí en discusión, porque hay partidos provinciales, Río Negro, Misiones, que están pidiendo algunos cambios a la ley que viene de diputados. Supuestamente el gobierno está aceptando esos cambios. El problema es que después saben que en diputados pueden insistir y volver para atrás con esos cambios. Ya están bastante jugados el tema presupuesto universitario y el tema de la CIDE. Digo, sí. La oposición está en contra. El de financiamiento universitario, el tema que tiene la oposición acá es que el gobierno ya anticipó que también va a vetar esa ley si sale, porque no está en el proyecto establecido cómo se financia ese proyecto. En el de la CIDE el gobierno ya creo que asumió como una derrota ese DNU. El tema es que los fondos ya fueron girados. Entonces están devengados. Entonces los fondos reservados ya en los hechos ya existen. Entonces en todo caso será una discusión para 2025 en el presupuesto. Sí, pero también es un tema simbólico importante, ¿no? Estas derrotas, ¿no? Facundo, me parece que también tiene que ver con esto, las demoras de estas discusiones que son pérdidas para el gobierno. No, lo que sí ha habido sin duda, María Laura, en el último mes, y eso es innegable, una sensación de que la política, la casta en la versión Milei, el establishment, la política tradicional, se le anima al presidente, se le anima en diversos ámbitos, se le anima en su primer círculo, integrantes de su propia coalición política que parecen desafiar a veces las instrucciones o las estrategias que se definen en la Casa Rosada. Ese es un primer síntoma de que se le animan. Un segundo anillo es lo que pasa en la relación siempre tensa entre el PRO, el liderazgo de Mauricio Macri, y el del propio presidente. Ahí también por primera vez vemos al PRO actuar diferenciándose, por las razones que sea, puede ser electorales, por recursos para la Ciudad de Buenos Aires, por diferencias políticas como lo que estamos viendo hoy en el caso de Información Pública, pero vemos un segundo anillo que se desmarca, ¿no? Que se le anima. Y después hay un tercer anillo también, que son los bloques de oposición dialoguista. Siempre dejamos al peronismo, al kirchnerismo a un costado, porque se ha definido de entrada como 100% opositor. Pero si pensamos en los otros bloques, el bloque que lidera Pichetto, parte de los radicales y demás, que han tenido una actitud de colaborar con el gobierno para que salgan determinadas leyes, ahora aparece... No, en el caso de jubilaciones, el proyecto es un proyecto del radicalismo. Sí, claro. Que digamos, no es el bloque mayoritario opositor necesariamente. Entonces, estamos viendo que hay diversas fuerzas políticas que han tenido una actitud en principio de colaboración o concesiva, llamémosle como se quiera, con el gobierno, que ahora también se empiezan a demarcar. Entonces, es preocupante para el gobierno la situación de un parlamento que aparece en estado de rebelión o de confrontación con el presidente, más pensando una cosa, hay que prepararse, que viene ahora la discusión
madre de todas las discusiones, que es la discusión sobre el presupuesto. Sí, claro. Ahora, antes también está el tema del veto al veto. ¿Por qué? Porque el presidente el lunes vetó la ley de jubilaciones, todo el ajuste de los saberes. Y el bloque de Pichetto, por ejemplo, la va a pelear, ¿eh? Quiere veto a veto. Bueno, digo, algunos que han sido aliados del gobierno se van a plantar. Ahora vamos a ver si el gobierno ha logrado, como se dice en la jerga, suturar alguna de las rupturas o de los conflictos que ha tenido, que derivaron en esta situación, que le permita reconstruir un tercio más uno para que el Parlamento no le insista. Recordémosle a la gente, porque no siempre sabe que, no siempre está atenta a esta situación, que cuando el presidente veta una ley, para que el Parlamento pueda insistir, como se dice, van a escuchar ahora, muchos dicen vamos a insistir, necesita los 2/3 de cada Cámara. Entonces, si el presidente logra tejer acuerdos que le permitan acumular un tercio más uno, ya garantiza que su veto tenga efectividad y la ley no avance. Entonces vamos a ver ahora, por ejemplo, si logró recomponer con el PRO o no. Claro, vamos a ver cómo actúan los diputados del PRO que votaron a favor. Hay una dificultad importante, que los senadores y los diputados legisladores no quieren cargar con aceptar un veto a la ley de jubilaciones. Es muy pesado. Te queda para siempre. Esto te queda para siempre. O sea, todos vamos a recordar quiénes son los que aceptaron el veto a la ley de jubilaciones. Es muy difícil llevarlo sobre los hombros. No es cualquier veto. También es cierto, María Laura, que estamos en unas circunstancias muy excepcionales de la política argentina, que son distintas y diferentes a todas, que casi vos mirá esto, a cualquier partido que te acerques, incluso el partido de gobierno, que no debería decir, bueno, son los que mejor la están pasando, los que ganaron, todos los partidos están atravesados por tensiones, por rupturas, por peleas, y vamos hacia un año electoral. Y en el año electoral todos quieren buscar dónde calienta el sol para tratar de renovar, para tratar de seguir en el Parlamento, y eso muchas veces puede hacer que diputados o senadores estén dispuestos a pagar costos que les permitan estar, introducirse en listas que sean competitivas para el año electoral. Seguir vigente. Tengo que hacer la pausa. A gobernadores también. Claro, incluye a gobernadores. Igual yo creo que, y se lo decimos ya que estamos, no nos vamos a olvidar de los legisladores que de verdad no estén pensando en los diputados que votaron esta ley y que ahora aceptan el veto como si nada. Bueno, veremos cómo se desarrolla. Enseguidita, después de la pausa, les vamos a contar, está Karina Milei dando a conocer los